pero voy a orar por ella. Y fue y la ministró, hermano. Para la gloria de Dios, ella tenía cáncer en los 2 senos. Y la única que sabía de eso era la pastora de la iglesia de donde estábamos. Una iglesia muy linda, en la zona indígena de Talamanca, bueno, la zona indígena. Y realmente la señora fue sana para la gloria y la honra de Dios. Un aplauso al Señor. La pastora, el otro día, cuando llegamos a la campaña, el pastor dijo que pasara al frente para darle la gloria a Dios. La señora fue llena del Espíritu Santo, brincaba y cayó al suelo, y la pastora de la iglesia lloraba y lloraba, porque la única que sabía que ella tenía cáncer de senos era la pastora. Ella no se lo había querido decir a nadie porque tenía vergüenza. Y para la gloria de Dios fue sana. Hermanos, yo pude ver ese milagro y yo me quedé así, perpleja, porque yo sabía que el siervo Dios lo usaba para cosas grandes. De hecho, que cuando yo vine a este lugar fue por eso, no fue que vine a buscar un esposo, fue que vine a buscar una palabra de un siervo. Y realmente, bueno, yo le hago cosas más grandes de las que pide a veces, porque Él es así, Él siempre da con manos llenas. Después, había una persona ahí, el pastor estaba ministrando y el Señor le dijo al profeta: hay una mujer que tiene brujería aquí en este lugar. Empezamos a orar, a clamar para liberación del lugar. Y él fue directo donde estaba la señora, que era una persona que estaba trabajando con brujería, o la estaban trabajando y estaba entorpeciendo el lugar. Y realmente aquel fue poderoso, el demonio salió huyendo de ahí y la mujer fue libre también para la gloria de Dios. Igualmente, estoy contando solo 3 testimonios porque hubieron demasiados. Bueno, los siervos que andan con nosotros se dieron cuenta. Hay una prima que llegó del profeta a la actividad, recibió mucho. Eso fue en una iglesia en Limón, pero posterior ella fue sabia y fue hasta donde estábamos, allá en el otro lado. Y cuando llegó, ella andaba con un bastón en la mano porque había tenido un accidente de una pierna, una rodilla. Y el profeta habló por ella y la señora tiró el bastón a un lado y salió caminando como nada. También para la gloria de Dios también fue sana. Esos son parte de los testimonios pequeñitos que yo quiero compartir con ustedes para la gloria de Dios. Bueno, estamos aquí en el Coyol hoy transmitiendo en vivo. Igualmente en nuestra casa en Sarapiquí tenemos una obra que se llama Miel. Y ahí vamos a estar de vez en cuando. Yo hago mesas, entonces el profeta va a estar ahí ministrando. Y bueno, mi persona, para la gloria y honra de Dios, fue algo que Dios me dijo que hiciera. No fue porque una noche yo estaba mal, tuve un mal sueño, no, fue porque Dios mandó como 7 o 8 profetas a decirme casi que levante esa obra, porque Él fue el que lo dijo, no fui yo. Entonces a mí no me quedó más que obedecer. No sé cómo lo hice, no sé cómo empecé, pero yo empecé. Hace más de un año que estamos sirviendo al Señor en este lugar para la gloria y honra de Dios. Amén. Bueno, hoy quiero poner, vamos a estar hablando un tema. Voy a empezar en Éxodo 15. Pueden ir ustedes, Éxodo 15, 22. Éxodo 15, del 22 al 27. Hoy traigo un tema que se llama Dios endulza las aguas amargas. ¿Cómo se llama el tema? Dios endulza las aguas amargas. Hoy quiero hablar de que nosotros, en los siervos de Dios y en el pueblo de Dios, aunque conozcamos al Señor, aunque lo hayamos recibido como nuestro Señor y Salvador, siempre hay amargura en nuestro corazón que Dios empieza a sanar poco a poco. No es que Dios llega y de una vez saca todo de una vez, porque si no nos morimos. Tenemos tantas cosas en nuestro corazón que Dios va poco a poco, poco a poco, poco a poco. Dios no agarra a una persona y la limpia de una vez y vaya para la casa que ya esté sana y entonces estamos en el paraíso. No, dices que somos como la luz de la aurora. Vamos de aumento en aumento, de gloria en gloria, de tiempo en tiempo. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Y una de las cosas que pasa es que con el tiempo
los siervos y las siervas de Dios recibimos golpes espirituales fuertes. Por eso dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios, porque el reino de Dios solo para los valientes es. Porque cuando se vienen esos golpes son mortales. Yo pregunto en este lugar, levanten la mano quienes han recibido golpes mortales. Y usted dice, me muero. Con esto yo creo que ya yo pagaría. Yo creo que todos, yo soy la primera. Yo he recibido golpes fuertes espiritualmente hablando, que yo he caído tumbada y me ha costado años levantarme de ese golpe. Entonces, cuando Satanás viene y pone la caída, cae algo en nuestro corazón que se llama amargura de espíritu. Amargura de espíritu. Pero Dios dice, yo endulzo las aguas amargas. Y vamos a ir a la palabra, en Éxodo 15, 22, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto del sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué no había en el desierto? Agua. ¿Cuántas veces, siéntate hermana, cuántas veces nosotros andamos por la vida sin agua? Estamos secos espiritualmente, tenemos sed y andamos en el camino seco, y solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Hay sequedad. Esos son desiertos espirituales que los siervos y las siervas que estamos yendo por el Face saben que hemos pasado. Muchas veces andamos, usted sabe lo que es tener sed. No sé si ustedes en una tarde tienen sed, y ustedes tienen mucha sed, y usted sabe lo que andar 3 días sin agua. Yo creo que el primer día no aguanta, el segundo ya está que ya, y el tercer día se deshidrata. Y dice que esta gente anduvieron por el desierto 3 días y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Tras de que estaban en el desierto caminando, tras de eso llega a un lugar, ¡oh, el agua! Aquí está el agua. Pero resulta que el agua estaba amarga. Él tampoco se la pudieron, no la pudieron beber. A veces nosotros comemos pan con dolor en la vida. A veces vivimos en el desierto y uno dice, yo creo que ya llegó la hora, yo creo que es este lugar adecuado para mí, ya llegué, y no hemos llegado aún. Pero Dios está trabajando dentro de nuestro corazón. Dios estaba trabajando con este pueblo que andaba, que también era un pueblo malagradecido, porque Dios le bajaba maná del cielo, porque Dios le bajaba, dice que las aves que tenían hambre, Dios les mandó un montón de aves para que comieran, pero el pueblo era tan malagradecido con Dios. Y así somos nosotros, hermanos. Mucha gente somos malagradecidas con Dios. No tenemos tiempo de venir a la iglesia, no tenemos tiempo de estar en la presencia de Dios. Somos como malagradecidos con el Señor. Entonces continúa relatando que entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ya que hemos de beber. Se cansaron. Así muchas veces andamos nosotros cansados y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ejemplo, ¿por qué a mí me traicionó mi esposa o mi esposo? ¿Por qué a mí me traicionó mi pareja? ¿Por qué a mí se me murió mi mamá que tanto amaba? ¿Por qué? Hay muchos por qué que tenemos y a veces decimos hipócritamente, ay, no hay que decir por qué, sino para qué. No, hermano, muchas veces nosotros decimos por qué. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo en mi corazón amargura? ¿Qué es lo que pasa? Entonces este pueblo era tan malagradecido, tan murmurador, que tenían hambre, entonces ya tenían sed, y ya le decían a Moisés, ¿por qué nos estás haciendo pasar? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés le hizo, clamó a Jehová, y Jehová le mostró, ¿qué le mostró? Un árbol. ¿Sabes qué dice el Salmo 1? ¿Sabes cuál es el árbol?
árbol que Dios muestra. Tú mismo eres el árbol. Yo misma soy el árbol que dice aquí. Le mostró un árbol. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 1, somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae. Mas este árbol que Dios le mostró al Señor, muchas veces somos nosotros mismos, y dice que lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Muchas veces estamos creyendo que somos muy buenos. Muchas veces estamos creyendo que somos muy espirituales. Muchas veces somos orgullosos. Entonces Dios dice, este árbol no me gusta. No está tomando mi agua viva. No está tomando el agua que yo le doy. Lo voy a cortar, lo voy a podar y ¡pum! Cae el árbol. Entonces, como esas amarguras que tenemos cuando caemos en la presencia de Dios, esas aguas se endulzan. Esas aguas se endulzan, pero no es en mis fuerzas, no es en tus fuerzas que las aguas se endulzan, sino es en la presencia de Dios que el agua se endulza, hermano. Solo en su presencia, solo en el agua viva del Espíritu Santo es que el agua se endulza. De lo contrario, nosotros andamos con aguas amargas en el corazón. Muchas veces esa agua amarga es el orgullo, la prepotencia, el odio, la mala crianza, el malagradecido con Dios. ¿Sabe por qué ese pueblo no tenía agua? Porque eran malagradecidos. Y así somos nosotros. Tenemos riquezas, tenemos dinero, tenemos casa, pero a veces ni siquiera la disfrutamos porque estamos amargados. ¿Algo? Y Dios quiere que esta naturaleza, este árbol sea transformado. Y le dice todavía en el 26, pueden leerlo. Y si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, diréis oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué estaba diciendo el profeta? Yo lo vi a él enfermo, hermano, y yo me preocupé mucho por él. Yo estaba a punto de llamar al pastor de la iglesia y decirle, pastor, tenemos que llevar al profeta que le revisen un hombro que estaba como zafado, y él le dolía mucho el hombro. Pero él dice, yo tengo que hacer ejercicios, y lo pongo como un ejemplo, tengo que hacer ejercicios para poder restablecerme, y yo sé que Dios me va a sanar, y mañana voy a amanecer santo, y amanecer santo. Y así soy yo, hermanos. A mí me dijeron que tenía que reemplazarme las rodillas. Yo no podía caminar. Yo caminaba así. Yo no podía levantar mi pie para arriba ni mi pie para abajo. Yo decía, Señor. Y un día estando en el hospital, yo les cuento este testimonio porque es para la gloria de Dios. Yo me senté en el hospital y había una señora que ella le había reemplazado la rodilla y me enseñó, me dice, vea, ella ya no tenía rodilla, hermanos. Digamos que esta era la rodilla y se le cayó la rodilla. Y me dijo, nunca se opere. Yo, la sangre de Cristo. Entonces yo en un hospital, ahí en una esquinita, agarré mis rodillas y dije, Señor, mis rodillas se van a servir para tu gloria y tu honra. Yo voy a caminar bien. Yo no sé qué vas a hacer tú, pero vas a hacer un milagro. Y lo hizo. Yo puedo caminar, ya no me duele, pero yo sentía que estaba quebrado mi rodilla. Yo me sentía quebrado. Pero a veces Dios tiene que agarrar ese árbol orgulloso, ese árbol prepotente, ese árbol que ya porque tiene 20 años en Cristo se cree que es un santo o una santa. Es orgullo. ¿Y sabe qué? Me quebró, caí en el agua y digo, aquí es donde Dios empieza a trabajar conmigo. Yo creía que estaba bien y todavía me falta.
y creo que a todos nos falta. Entonces dice que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hay procesos que duelen, pero un día Dios te va a llevar a Elim. Hay un Elim que te está esperando, pero debes creer en eso, debes ser humilde, debes caer en ese río que es el río de Dios, debes ser como ese árbol que cayó en el agua para que las aguas se endulcen. Ese árbol, como le dije, somos nosotros. Yo soy ese árbol, y si yo caigo en el agua, yo caigo en la adoración, yo caigo en su presencia, yo me levantaré transformada, yo me levantaré cambiada, yo me levantaré sana de ahí. El pastor no sabía de qué iba a predicar yo, y él dio el testimonio de él, y de verdad que me gusta, porque es prácticamente lo mismo que yo estoy diciendo, nada más que con el ejemplo. Dios tiene un árbol, y ese Elim dice que Elim significa árboles fuertes, árboles fuertes. Vamos a hacer un árbol más fuerte. Hay uno que endulza esas aguas amargas, y ¿sabe quién es? Se llama la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que hace que las aguas se endulcen. Dice que había un hombre, y lo pongo como ejemplo porque un día yo estaba orando y el Señor me ponía esto en mi corazón. Un hombre muy, muy fuerte. Yo he predicado sobre esto, ahí está en el Miel para las Naciones en YouTube, ahí está la predica, de que había un hombre que era muy fuerte, y él sabe que hacía, mataba a los cristianos. Él creía que hacía bien matando a los cristianos, porque él era una persona que había sido adoctrinado de una manera incorrecta, que se llamaba Saulo. ¿Y saben qué hizo Dios con ese árbol que se llamaba Saulo? Lo tiró al piso, lo dejó ciego y lo transformó en otro hombre. De Saulo pasó a Pablo. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Inclina tus ojos. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Quieres seguir siendo la misma persona de siempre? ¿O quieres ser humilde y aceptar que realmente nos falta? El peor problema de un árbol es creer que en sí mismo él se sostiene. El peor problema de un árbol es el orgullo. Y a veces Dios tiene que agarrar ese árbol y partirlo y caer. Y a veces caemos donde más nos duele, hermanos. A veces pasamos por momentos tan duros, tan difíciles, y por heridas que solo Dios sabe, y eso trae amargura. Hermano, ponme el cántico que te pedí. Pero saben, así fue como Dios puso a un Pedro. Era un hombre ordinario, un hombre orgulloso, un hombre pescador. Y vino el Señor y agarró a Pedro y le dice: Pedro, ven, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Pedro? ¿Estás pescando y no has cogido nada? No has tomado nada, no has pescado nada. Y Dios le dijo: ven, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y cambió su naturaleza. Le cambió su naturaleza. El peor problema de un ser humano es cuando creemos que ya estamos bien, porque somos viejos espiritualmente. No, hermanos. Solo en su presencia el árbol se endulza. Solo yendo a esas aguas, solo yendo a esas aguas espirituales, solo en su gracia, solo en su presencia. Oh Dios,
Señor, y dile, Señor, necesito más. si hay algo en mí que no está bien, sáname, Padre. Si hay una amargura en mi corazón oculta, sánala, Señor. Si hay orgullo, Señor, enséñame a ser humilde. Solo en su manantial, solo en las aguas se endulzan en su presencia. Solo en su presencia podemos endulzar nuestro ser. Solo en su presencia podemos endulzar las aguas. Inclina tu rostro, hermano. Tú que te estás oyendo, si estás viendo esta brecha. Glorifícate, Dios. Inclina tu rostro, dobla tus rodillas. Y dile al Señor, endulce las aguas. Quita toda amargura de mi corazón. Quita toda amargura oculta, todos los pecados que me son ocultos. Perdóname, Señor, porque me creo tan santa, me creo tan buena, me creo tan perfecta. Y sé que soy orgullosa. Perdóname, Señor. Yo quiero más de ti. Endulza las aguas, Señor. Quita toda amargura, todo recuerdo del pasado. Todo aquello que me hirió en el pasado se endulza. Y es sanado en tu presencia. En tu presencia. Ora a Dios. Ora a Dios. Endulza las aguas amargas, Señor. Endulzanos, Señor. Cual miel, Señor, endulza. Cual miel endulza. Cual miel endulza. Quita toda amargura de nuestro corazón. Oh, endulza a la gente que escucha esta palabra. Endulzanos, Señor. Enséñanos a no ser malagradecidos contigo, Dios. Porque tenemos tanto para ser felices. Tanto para gozarnos, Padre. Dame un aplauso al Espíritu Santo. Gracias,